Bueno, realmente el abanico de las enfermedades que tienen como denominador común una serie de tóxicos que están en nuestro entorno, en nuestro ambiente, pues son muchas de ellas. Es decir, son enfermedades que son, por supuesto, multicausales, que no es la única causa, pero podemos hablar de enfermedades a lo mejor tan emergentes como pues, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, pero también están relacionadas pues, con el Alzheimer, con el Parkinson, con muchas enfermedades autoinmunes, con el asma, con la alergia, es decir, con muchas patologías que cada vez se ve y se hacen, hay estudios y más evidencias que tienen también una causa ambiental. Pues se ha elegido el nombre de disruptor endocrino para identificar a cualquier compuesto químico contaminante ambiental que una vez dentro del organismo altera las hormonas. Es compuestos químicos que sin ser carcinogénico o mutagénico, es decir, sin producir cáncer o sin producir alteraciones en el ADN, lo que sí alteran es el nivel hormonal normal que tenía que tener un individuo. La población no es muy consciente porque los disruptores endocrinos no son bien conocidos, se sabe, la gente es consciente de los pesticidas, que son disruptores endocrinos, de algunos plásticos. La campaña actual para reducción del consumo de plástico está basada en parte por los efectos hormonales de algunos de esos plásticos, es decir, que poco a poco se va ganando conciencia. Realmente no son los investigadores ni los consejos de investigación ni las universidades quienes pueden actuar directamente solo a través del conocimiento científico, pero son los organismos reguladores de la contaminación o de las regulaciones industriales los que tienen capacidad para protegernos de estos efectos de la diseminación de contaminantes, sea industriales o sea por toda una serie de actividades que emiten al medio contaminantes que pueden dañar nuestra salud. Es que casi todo el mundo lo que piensa cuando hablamos de contaminación es la contaminación de los coches, es la contaminación de las industrias, pero en el interior de las viviendas, en viviendas que quizá son edificios cada vez más pues cerrados, cada vez más lugares donde no se pueden muchas veces ni incluso ventilar, edificios, incluso algunos de ellos se llaman edificios enfermos, y hay muchísimas sustancias que están en las paredes, en las pinturas, en los disolventes, en los muebles, en las moquetas, en las alfombras, en las telas incluso, que están emitiendo y que muchas veces incluso con el calor de las calefacciones en invierno y con el cierre de las ventanas, a veces incluso se ha podido detectar dicen que hasta 100 veces una mayor contaminación en el interior de las viviendas que fuera. Uno puede saber qué tiene una medicina leyéndolo claramente, incluso los efectos indeseables. Uno puede saber de forma cualitativa, no cuantitativa, qué componentes tiene una colonia o una crema, pero no sabe por el momento qué componentes tiene una camiseta de poliéster. ¿Puede saber qué contiene una manzana o una lechuga? No, lo único que puede saber es que aparentemente todo está bajo control porque el producto no tiene, la lechuga, ningún contaminante por encima de los límites máximos de seguridad que se han establecido por la Unión Europea. Problemilla, que esos límites máximos de seguridad están establecidos para los componentes químicos 1 a 1. Y una lechuga puede tener 7, una ensalada 21 y el plato menú del día 35. A mí me gustaría saber cuál es el efecto tóxico de los 35 en conjunto en mi plato. Pero bueno, para la sociedad que nos ha tocado vivir, lo que queremos es que se sea mucho más estricta en cuanto a la regulación y fundamentalmente en aquellos que se llaman momentos críticos del desarrollo, en donde pensamos que las exposiciones pueden tener consecuencias más graves: embarazo, lactancia, primeros años, pubertad, perimenopausia, momentos en donde se considera que hay alguna ventana de susceptibilidad particular y donde se debería ser mucho más cuidadoso. Por un lado, divulgar una serie de los conocimientos actuales y, por otro, hacerlo a un alto nivel en el cual se puedan completar pues los estudios que tenga, por un lado, los estudiantes y, por otro, el público en general que tenga interés en una alta divulgación.
Entonces lo que tratamos es de realmente concienciar, primero informar, porque hay muchísimo desconocimiento y de alguna forma, pues bueno, poder que la gente realmente sea más consciente, sea más responsable, se cuestione más muchas de estas sustancias, muchos de estos productos que están generando y que están siendo la causa de muchísimas de las patologías. Entonces nosotros lo que sobre todo decimos es que, bueno, cuestionarnos, informarnos para saber qué comemos, qué respiramos, qué bebemos, qué materiales utilizamos en nuestras viviendas, qué materiales utilizamos en la cosmética, también en los productos de higiene, tanto personal como de la vivienda, y realmente que sepamos, que conozcamos los riesgos que pueden tener el uso de todas esas cosas.